Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas verdades eternas y trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Estamos estudiando Apocalipsis 14. Ayer hablábamos acerca de qué es la caída de Babilonia, cómo surgió el protestantismo, toda esa historia de las iglesias, queridos amigos, entre comillas, evangélicas y cristianas en esta hora, cómo se fueron pervirtiendo, cómo fueron abandonando todo lo que tenía que ver, queridos amigos, con la fidelidad a Cristo, al esposo. Y entonces se fueron a fornicar con los reyes y con los poderes y los magnates de esta tierra, como lo vemos en esta hora, metidos allá en la política, en el Congreso, metidos en que para alcaldes, metidos que para todo esto, que para el Senado. Queridos amigos, ya se dejaron el trabajo que dicen ellos que lo levantó el Señor y están, queridos amigos, entonces en abierto adulterio, fornicación, como dice el Señor. Muy bien, seguimos con ese tema y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Miren, después de Cristo, 538 años después de Cristo, fue que se afirmó el domingo como día de culto para el mundo entero a sangre y espada, queridos amigos.
sábado es el verdadero día del Señor. El Señor nos dice que Él no cambió, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu cambiaron el día de culto y de adoración, que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni los discípulos del Señor Jesús, sino, ni los apóstoles, sino ¿quién? El sistema romano papal. Los altivos y altaneros papas que se arrogaron autoridad para cambiar y pervertir los mandamientos de Dios, ellos cambiaron los mandamientos de Dios. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que cuando Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Eso no se lo inspiró el Señor a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sumo sacerdote, a ningún potentado. Ningún Moisés la escribió como enseñan los evangélicos y los cristianos, que esa es la ley de Moisés, esa la escribió Moisés. Escrito está que después que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en el libro de Eclesiastés 3:14 que todo lo que Dios hace es eterno. Dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas, déspotas y altaneros no le tienen miedo a Dios, no le tienen miedo a los juicios que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y le cambie. Pero más altaneros y hostiles contra Dios son esos que dicen ser disque cristianos y evangélicos y andar con la Biblia debajo del brazo, queridos amigos, enseñando, adiestrando y amaestrando a un mundo, enseñándoles doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida en la cruz, que cuando Cristo murió en la cruz la ley quedó clavada, y eso es lo que le enseñan desde el púlpito a sus feligreses: cree en el Señor Jesucristo y haz todo lo que te dé la gana, y véalo como vemos el mundo. Aquí está viendo usted los frutos de esas predicaciones, queridos amigos. Por eso el Señor dice que están ¿qué? Caídas, que se llaman como Babilonia, que quiere decir que confusión, que son ¿qué? Hijas de ¿quién? De la madre de las rameras. Son rameras, como lo llama el Señor, porque han dejado a ¿quién? Al verdadero esposo y se han ido a buscar otros maridos que satisfagan sus deseos mundanos. Por eso es que allá no se está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino el evangelio según Mamón, el Dios de las riquezas, y el evangelio de la codicia según Judas Iscariote. Ese es el que están predicando. Y oiga todas las palabras que dice el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, que escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. Al único día al cual Dios le puso nombre
fue al sábado, quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Al único día al cual Dios le señala un día, un número entre los días de la semana, es al séptimo día, sábado. Va, pregúntele al pastor, pastor, ¿el sábado es el día del Señor? ¿Es verdad, pastor, que estamos obligados a guardar el sábado del Señor conforme al mandamiento? No, hermanito, eso fue para el tiempo de los judíos, eso fue para la ley mosaica. Hermano, todos los días son santos, todos los días son santos. Eso es lo que dice la Escritura, que todos los días son santos. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo llama el Señor al sábado? Oiga, escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14, dice el Señor: a ti, a mí, al mundo entero, si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. El Señor dice que el único día santo es ¿cuál? El sábado. No es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni domingo santos. No, el Señor dice que mentirosos, esos pastores son unos mentirosos, son unos que embaucadores. Si retrajeres del día sábado tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo, el único día santo es ¿quién? El sábado. Y lo venerares, dice el Señor. Santo, y lo llamares delicia. Además dice el Señor que es el día de ¿qué? El día de delicia. Y sí, vuelve otra vez y dice: santo, glorioso de Jehová. Es glorioso de Jehová, es para la gloria de Dios. Y lo venerares. No hay que venerar imágenes, ni muñecos, ni muñecas, sino el sábado. ¿Venerar lo qué? Con el respeto, queridos amigos. En palabras, en actos, haciendo lo que el Señor manda en su palabra, parando toda cosa que Él dice que no debe hacerse en el sábado. No venerares, no muñecos ni muñecas, no hablando tus propias palabras, ni andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No es día de chiste, ni de irnos para juerga, ni de fútbol, ni andar viendo lo que no es de Dios, queridos amigos. El único día al cual dice que es el santo es el sábado. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. El tiempo hace 20 años se acabó, queridos amigos. Estamos, como dijo el Señor, en la época de la tardanza, como hablábamos ayer, y tardándose el esposo, todas sé que durmieron. Estamos en el tiempo de la tardanza. Llevamos 20 años de tardanza, queridos amigos. El Señor nos dice en su palabra que serían 6,000 años de oportunidad para la humanidad. Llevamos 20 años de tardanza. Y como Él mismo dice, el día del Señor vendrá. Vendrá el día del Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí tengo el conflicto de los siglos. Te lo envío gratis. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores de Roma imperial, le impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano. Y desde allí al mundo entero, a sangre y espada. Aquí está la historia de eso que llaman dizque la Santa Inquisición, que a los ojos de Dios es la maldita Inquisición. Cómo mataban, cómo quemaban, cómo torturaban, cómo encarcelaban. Metían a morirse de hambre y de sed en las mazmorras a los fieles de Cristo, a los que querían leer su palabra y hacer su voluntad. A eso los declaraban herejes, queridos amigos. Y eran matados, y eran torturados, y eran quemados vivos. Aquí está esa historia. Más de 100 millones, cuentan mal contados los historiadores,
mató el sistema romano papal durante sus 1260 años de hegemonía. La Tierra tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en el conocimiento de las cosas de Dios. Te la envío gratis. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios levantó a los Estados Unidos. Precisamente para que fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el papado había sumido a esta humanidad y lo desenmascararan ante el mundo, para que le hablaran al mundo y denunciaran ese sistema opresor y déspota, para que el mundo conociera la Biblia, le abrieran al mundo la Biblia, enviaran a sus misioneros a todas las estaciones de este planeta, para que los Estados Unidos, queridos amigos, como el pueblo protestante, como hablábamos ayer, pudiera darle, pero no le hicieron la tarea, se conformaron fue con el ¿qué? Con el mundo, queridos amigos, y vino el papado y se los ganó otra vez, los cuenteó y los trajo de vuelta a él, como ustedes están viendo que está haciendo ahora. Las iglesias se están uniendo de nuevo, ¿con quién? Con el sistema romano papal. Para eso fue que se fundó el Concilio Mundial de Iglesias, que es el sindicato de Babilonia la Grande. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Eso escrito está, queridos amigos, que volverá a atraparlas. ¿A quién? A todas. Ya las está atrapando. Las atrapó a todas, porque dice que el diablo ya tiene perfecto dominio y control sobre todas las iglesias. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, esa historia, cómo los Estados Unidos le van a devolver la hegemonía al papado. Impondrán el domingo como día que obligatorio al planeta. La pandemia que va a desatar, queridos amigos, en los Estados Unidos es imponerle al mundo entero el domingo, el día de culto y de oración al Papa. Y ahí es donde vamos a ver, como dice el Señor, que será la apostasía nacional de los Estados Unidos y que vendrá inmediatamente la ruina nacional de los Estados Unidos y que entonces los eventos finales serán rápidos en este planeta y en este mundo. Te la envío gratis. Aquí está el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día terrible de Jehová. 24 horas durará. Te la envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes. Papá, mamá, quiero decirte, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, esto no es filosofía, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería. Esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Muy bien, venimos hablando entonces allá en Apocalipsis 14 de la caída de Babilonia, que se refiere ¿a quién? Que se refiere, queridos amigos, a la caída de las iglesias protestantes, que al comienzo dice que fueron puras, porque tuvieron los adornos de la justicia, del amor de Dios, pero dice que esas iglesias después imitaron al mundo y están como están. Babilonia, hijas de Babilonia, la grande, de la madre de las rameras. Entonces nos dice aquí que han caído esas iglesias porque han hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. ¿Qué es ese vino, queridos amigos, que le han hecho beber a la humanidad, que le han hecho beber a todo el mundo? A usted posiblemente también, si está en ellas, ha bebido de ese vino que ha emborrachado, entontecido y embrutecido al mundo. La gente no quiere creer sino lo que el pastor le diga, no quiere sino ser fiel a lo que el pastor le diga. Una palabra de un pastor en esta hora, allá en esos prostíbulos, como lo llama el Señor, vale más que 1000, así dice Jehová. Una palabra de un pastor allá en uno de esos prostíbulos vale más que 1000 escrito está.
en la palabra de Dios. Y oiga lo que nos dice aquí, que es el vino. Escrito está en la historia profética, que te la envío gratis, en la página 439 dice, párrafo 2, el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que han hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora, que entontece y emborracha, queridos amigos, y que la gente queda hechizada, hipnotizada, alucinada, esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las sagradas escrituras, como el infierno, como el bautismo de los niños, como que hay que ir a Jerusalén en plan de santificación y de gratitud, como el cuento de que Cristo es solo, que no se puede creer en el Padre ni en el Hijo, que el Espíritu Santo es una fuerza, que bueno, una cantidad de diabluras, queridos amigos, que le enseñan a la gente. Entonces sigue diciendo, página 439, te la envío gratis. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas del Papa. La obra de la Reforma, como hablábamos con Martín Lutero, consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Martín Lutero se las tradujo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Martín Lutero la tradujo toda la Biblia y se la entregó al mundo, queridos amigos. Conozcan la Biblia, esto es lo que ustedes tienen que creer. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su credo, su fe en el credo o en las doctrinas de su iglesia antes que en las Sagradas Escrituras? Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos, de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia, tan ciertamente como la hizo Roma, aunque de un modo más sutil ahora, queridos. Ahora todo es sutil, ahora es sutileza, todo es depurado, todo es con elegancia, con maquillaje agradable, para que la gente lo acepte, queridos amigos, y sea apartado de manera sutil de la fe en el Señor Jesús. Ese es el vino, queridos amigos. Todas las doctrinas falsas que se enseñan en las iglesias. Por eso dice el Señor, nos decía ayer, leíamos que tienen un montón de ¿qué? Un montón de doctrinas distintas todas. Existen más de casi 4,000 iglesias cristianas y todas dicen ser la verdad y todas son distintas y todas tienen dizque la verdad, cuando la Biblia dice que es una sola verdad. Salvarse es muy fácil, perderse es muy difícil. Solo se necesita ¿qué? Solo se necesita obediencia a los mandamientos de Dios y fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y qué sigue diciendo entonces ahora el tercer ángel, queridos amigos? El tercer ángel, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3, dice: y el tercer ángel le siguió diciendo. Estos son los eventos finales, estas son las cosas, la última advertencia para el mundo. El primer ángel, como lo estudiamos,
es la presentación de todas las exigencias del cielo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo mensaje angélico es salir de todas las iglesias, abandonar todas las iglesias, como se hizo allá, y venir y seguir a quién, al Cordero por donde quiera que va, como estudiamos ayer en Apocalipsis 14:4, un poquito de todo eso. Y nos dice aquí entonces ahora el mensaje del tercer ángel, terrible, dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué mensaje tan terrible, queridos amigos, es este que dice el Señor? Si alguno adora, ustedes ya saben quién es la bestia, es el sistema romano papal. ¿Quién es la imagen de esa bestia? Pues hemos estado estudiando las rameras, queridos amigos, que se han hecho imagen de quién, del sistema romano papal, montando ¿qué? Estructuras jerárquicas al estilo de la usanza del sistema romano papal, con una cabeza arriba y con una pirámide jerárquica, y abajo el pueblo. Los que piensan son ellos allá, y el resto son ¿qué? Cabezas de repollo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, aquí en Apocalipsis 14:9, queridos amigos. La sentencia es entonces del Señor, la amenaza del Señor es que si alguno adora, ¿a quién? Si alguno adora a la bestia, si alguno adora al papado. ¿Qué es adorar al papado? Ustedes ya lo saben, guardar el domingo es adorar al papado. Guardar el domingo es adorar al papado, porque el día de culto y de adoración la impone aquel a quien se va a adorar. El papado impuso el domingo para que lo adoraran a él. Y como escrito está allí en Apocalipsis capítulo 13, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Adorando al papa se adora a Satanás, y adorando a Satanás se adora al papa. Eso es lo que escrito está en Apocalipsis 13:4, hablándonos del sistema romano papal, que cuando imponga todas estas cosas y estas leyes, dice: y adoraron al dragón, es decir, a Satanás, y que había dado autoridad a la bestia, es decir, al papado. Y adoraron ¿a quién? A la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque es un poder aparentemente queridos amigos, vencible. Eso es lo que a través de la historia, pero conocemos la historia, conozca la historia de la humanidad, cómo el Señor ha manejado todas las cosas y las circunstancias para que su palabra siga adelante, como lo estamos viendo. Y él mismo dice, el Señor mismo dice que tiene al Papa en jaque, que lo tiene que bloqueado. Por eso si ustedes ven que el Papa y su clero no hablan una palabra de la Biblia, no mencionan absolutamente nada de la Biblia. Las homilías son puros discursos políticos. El Papa no habla y no hay cosas baladíes de este mundo y de este planeta, que la Virgen, y que recen, y que partiendo de ahí que no tiene rezar, no es orar, orar no es rezar. El que reza no ora, y el que ora no reza. Cristo no rezaba, porque Cristo no era católico, Cristo era protestante, como lo leímos allí en la historia profética, la historia de Martín Lutero, cómo nace y cómo es Dios el que levanta el protestantismo. Es Cristo, fue el primer protestante. ¿Protestó contra qué? Contra las ceremonias, protestó contra los ritos, protestó contra la hipocresía, protestó contra el engaño, contra la mentira, protestó contra toda la obra de Satanás. Martín Lutero y toda esta gente lo único que hicieron fue seguir, queridos amigos, las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que dice entonces Apocalipsis 14:9, la grande y terrible amenaza. Oiga lo que dice la historia profética hablándonos
¿De qué es eso? Página 503. Te la envío gratis, papá, mamá, para que leas esta historia. Dice, párrafo 2. La más terrible amenaza, es una amenaza, la más terrible. Si alguno me adora a la bestia, ay, ay, ay del que me adore al papado. Ay, ay, ay el que me adore a las iglesias evangélicas que siguen allá enrumbadas el domingo, guardándole el día del culto que impuso el domingo. Ay, ay, ay del que... La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos, queridos amigos. ¿Qué nos dice el Señor? Repetimos, los hombres no deben ser dejados en la ignorancia. Usted ya sabe que el sábado es el día del Señor, queridos amigos. Usted ya sabe que el sábado es la marca de Dios. Usted ya sabe que el sábado es el sello de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 16. Dice el Señor: guardarán pues los hijos de Israel, tanto en la antigüedad como en el espiritual de ahora, el día sábado, y será una marca, un sello perpetuo, eterno. Y escrito está en el libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 20. Dice el Señor: guardarán mis sábados y será una señal entre mí y vosotros, de que yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Es el sábado, es el día de culto y de adoración al único Dios vivo. El sábado es el día que distingue a los que adoran al único Dios vivo y eterno de los que adoran a los ídolos, de los que adoran al Papa y de los que adoran, queridos amigos, a Satanás. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Es la hora de tomar decisiones drásticas y decisivas en nuestra vida, o del lado, queridos amigos, de Satanás, o del lado del Cristo, o del lado del sábado de Jehová, o del lado del sábado del papado y el diablo. Y nos sigue diciendo, la profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por en medio del cielo y llamará la atención del mundo. ¿Estamos llamando la atención de qué? De usted. ¿Estamos llamando la atención de qué? De los hombres y de las mujeres. Estamos llamando la atención del mundo. ¿A dónde? Que levantemos los ojos al cielo, queridos amigos. Allá hay un Dios que nos dice la Escritura que va a hacer valer su autoridad como Dios. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. El Papa no ordena abiertamente a la gente que mate o robe, pero sí ordena que se lo adore a él y no al creador de los cielos y de la tierra. Así de simple. Eso es lo que vemos nosotros en esta hora. Cuando él impone de día, está diciendo, como dice el Señor allá en el libro de Salmos, en el capítulo 50, versículo 16 al 18, que se echa las espaldas de Jehová. Por eso es que no puede hablar una palabra de Dios. Por eso es que el Papa no puede hablar una palabra de Dios. El Espíritu Santo no se lo permite.
No lo permite, queridos amigos, no lo permite. Escrito está en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 16, dice: pero al malo dijo Dios. ¿A quién? Al malo. ¿Quién es el malo? Ayer leímos, recuerden, traigan a la memoria allá en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, cuando el Señor les dijo: apartaos de mí, no os conocí, no os conozco. ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué son esos hacedores de maldad? Los que quieren estar sin ley. Todo el que está sin ley es malo. Todo el que ande sin la ley de Dios, en la obediencia a la ley de Dios, es impío. Todo el que ande sin la obediencia a la ley de Dios es un hacedor de maldad. Es uno que desprecia las leyes, que anda en injusticia, que anda en maldad, que está sin ley, que es malvado, que es injusto, que es criminal. Eso significa la palabra transgresión de la ley. El pecado significa eso: transgresión, impío, malo, pecador, transgresor, criminal, desobediente, infractor, malvado, transgresor, rebelde, vil, inicuo, hacedor de maldad, pervertido, impío, anomos, maligno, criminal, delincuente. Eso es la misma, son palabras sinónimas. Por eso es que el Señor llama al Papa el misterio de la iniquidad. Lo llama también el hombre de pecado. También lo llama el hijo de perdición. Todas esas son palabras. El misterio de la iniquidad, el inicuo lo llama, es lo mismo, que quiere estar sin ley. Entonces dice el Señor: pero al malo dijo Dios. Mire que no puede hablar una palabra porque quise. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Terrible pregunta. ¿Qué le hace esta pregunta al Papa? ¿Qué tiene usted que hablar de las leyes de Dios? ¿Que las cambié? ¿Que las pervertí? ¿Que yo tengo más sabiduría que Dios? ¿Que yo soy más omnipotente que Dios? ¿Que yo soy más todopoderoso que Dios? Porque eso es lo que dicen, queridos amigos. Pregúntenle por qué cambiaron el sábado al domingo. Dice: porque por la autoridad que Dios nos dio, y por el poder nuestro, por el poder y la autoridad nuestra, nosotros hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Esa es la respuesta que le dan, esa es la respuesta que le dan a todo el mundo. Eso está calcado, eso lo tienen escrito ya. Díganle a gente esto: que por la autoridad que Dios nos dio y por el poder de Dios, que por la autoridad y el poder de Dios que nos dio, nosotros hemos cambiado la ley y la hemos hecho como Dios pensaba hacerla. O sea que cuando el Señor estuvo en el Sinaí, eso era un boceto, eso era simplemente una abrebocas, que eso no fue perfecto. Dejan a Dios como un Dios estúpido, como un Dios incapaz, inepto, como un Dios sin sabiduría, como un Dios que no es omnipotente, como un Dios que no es todopoderoso, como un Dios que no es omnisciente, como un Dios que no tiene ningún poder ni ninguna nada. Es un pobre ser sin ninguna capacidad de nada, pero que el Papa sí es, queridos amigos, el todopoderoso. Él es el omnipotente. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Cuál es mi pacto? Los mandamientos de Dios. Escrito está en Deuteronomio 4, versículo 13. Ahí dice el Señor: los 10 mandamientos son mi pacto. ¿Qué tienen ustedes que tomar en mi boca? Mi pacto. Oiga, pues tú aborreces la corrección. ¿Recuerdan a Martín Lutero? ¿Para qué mandó Martín Lutero el Señor? A que corrigiera el sistema romano papal, la Iglesia Católica, todo su engaño, toda su mentira, toda su depravación, toda su inmoralidad sexual, toda su simonía, toda su corrupción, queridos amigos. Tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Dios dijo sábado. El Papa dice: ¿cuál sábado? Yo digo, por mi autoridad y mi poder, que el domingo es el día del Señor. El Señor dijo: no adoren muñecos ni muñecas. ¿Cuál no adoren muñecos ni muñecas?
Yo pongo mis muñecos y mis muñecas para prostituir al mundo en la idolatría. Y así todo lo que usted se le venga a la cabeza de allá, así. Tú aborreces la corrección y sigue diciendo, y echas a tu espalda mis palabras, mire, así. Dice, ¿cuál Dios? ¿Cuál palabra? ¿Cuál obediencia? ¿Cuál venida? ¿Cuál no sé qué? Echas tus palabras, echas a tus espaldas mis palabras. Y oiga, si veías al ladrón, tú corrías con él. De eso ni hablar. Y con los adúlteros era tu parte. Con los fornicarios era tu parte. ¿Qué es eso del celibato, queridos amigos? Adulterio, fornicación, con esa inmundicia, con esas inmoralidades sexuales, como dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, que tiene esa copa llena de inmoralidades sexuales. Por eso el Señor lo tiene como en jaque. ¿Y qué dice el Señor aquí? ¡Ay del que me adore! ¿A quién? ¡Ay del que me adore al papado! ¡Ay que me adore el papado guardándole el domingo! ¡Ay del que me adore a esos que dicen ser cristianos y no lo son, y que dicen ser evangélicos y no lo son! ¡Ay de aquel! Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano o en su frente, amenaza el Señor, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Escrito está. ¿Por qué el Señor hace esta amenaza? Porque es que el papado y las iglesias protestantes también harán la misma amenaza, queridos amigos. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, dice el Señor, hablando de las iglesias protestantes, dice que mandarán a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia. Los Estados Unidos, que tienen la herida de espada y vivió, o sea, el sistema romano papal, y se le permitió infundir aliento a la imagen, es decir, a las iglesias evangélicas que se hicieron una imagen del papado con todo, o sea, la imagen es no solamente la jerarquía piramidal, no, sino también matar, también como hacía el papado. Al que no se someta a lo que dice el papado, mátelo. El que no quiera obedecer a lo que piensa y como hace el papa, mátelo. Así van a ser los protestantes. Ellos son los que van a, oiga lo que sigue diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quiénes son los que van a mandar a matar, queridos amigos, al que no guarde el domingo? ¿Quiénes son los que van a imponer el domingo? Escrito está. Oiga lo que nos dice la historia profética. Nos dice la historia profética. ¿Qué entidad le entrega su reino al sistema romano papal? El protestantismo, los evangélicos, los cristianos. Un poder que mientras profesa tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón, mandando a matar a todo el que no le guarde el domingo al Papa y que no le guarde el domingo que ellos se fueron detrás de él. Dice aquí, está movido por una fuerza que procede de abajo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que los evangélicos y los cristianos están movidos por un ¿qué? Por una fuerza que procede de abajo. Y dice, estos tienen un mismo propósito. Todas esas iglesias, todas las iglesias tienen un mismo propósito. Dice, habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán, como escrito está en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, el papado. Todas las iglesias y todo el mundo le entregarán ¿qué? Su poder. Una gran confederación, ¿cómo dice el Señor? Una gran confederación. ¿De qué? De fuerzas de Satanás. El papado, los Estados Unidos con el protestantismo y el espiritismo, ateísmo,
del mundo. 3 poderes, queridos amigos, 3 poderes. Y sigue diciendo, así se manifestará el mismo poder arbitrario, opresor y despótico contra la libertad religiosa. Se va a acabar la libertad religiosa. Aquí ya no vamos a poder venir a hablar, ni vamos a poder venir a advertir y amonestar a la gente. Se va a acabar la libertad religiosa. Por eso dice el Señor que están bloqueados. Los tiene en jaque para poder que se hable la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en sus revelaciones, que los tiene en jaque. Dice, la libertad de adorar a Dios según el dictado del corazón y de la conciencia que manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Dice que toda esa libertad religiosa, queridos amigos, se va a acabar. Dice, en la lucha que estamos entrando en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de Dios, y que en esta lucha el sábado del 4º mandamiento será el punto controvertido, porque en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica como el creador de los cielos y de la tierra. En el sábado Satanás se identifica como ¿qué? Queridos amigos, como el gran destructor, porque eso es lo que es en esta tierra y en este planeta. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, nos sigue diciendo el Señor aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, cómo es que van las bestias, las 2 bestias, que son el sistema romano papal y los Estados Unidos, el protestantismo, van a mandar a matar ¿a quién? A todo aquel que no la adorase. Y hacía, leo en Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, pobres y libres, esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Queridos amigos, miren, esta pandemia, queridos amigos, que hay en el planeta Tierra, que aisló a todo el mundo, que encarceló al mundo entero, es un simulacro de cómo va a hacer y van a venir todas estas pruebas. Nadie va a poder comprar ni vender, sino el que se identifique, el que tenga el pico y cédula, el que tenga, queridos amigos, el pico y género, el que tenga todas esas cosas que el sistema romano papal. Pero aquí será, queridos amigos, el domingo. ¿Guarda el domingo? No guarda el domingo. Tiene que tener su identidad. Y aquí no va a ser, yo me consigo la cédula, yo me consigo la tarjeta. Yo que guardo el domingo, voy y me consigo la tarjeta, voy y digo, sí, yo guardo el domingo. Pero cuando vengo a mi casa, ¿guardo el sábado? No, queridos amigos, ahí ya el Señor dice que el que no me confesare delante de los hombres, yo no lo confesaré delante de mi Padre. Eso es lo que dice el Señor. Aquí no habrá, y los hijos de Dios estarán claros y firmes en eso. Entonces el Señor nos dice que las bestias, el papado y los Estados Unidos mandarán una pena de muerte para el que no los adore. Y el Señor también lanza una amenaza para que para todo aquel que los adore. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Entre 2 fuegos. Si adoramos a la bestia, pues Dios nos matará. Si adoramos a Jehová, las bestias nos matan. Entonces, ¿qué hay que hacer, queridos amigos? Como dice el Señor, como dijo David, caigamos en manos de Jehová, porque Él tiene misericordia, queridos amigos. Y estaremos ciertos de que si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Y reinaremos y viviremos donde Él está por los siglos de los siglos, queridos amigos. Ese es el gran conflicto por la adoración final en el planeta Tierra, queridos amigos. Dice que el mundo estará partido en 1000 pedazos, no, en 2 partes. Los que guardan los mandamientos de Dios o los que no lo adoran. Ese es, queridos amigos, entonces la última advertencia para la humanidad en esta hora de crisis. Y oiga lo que sigue diciendo aquí. El sábado
será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Estoy leyendo la historia profética que te la envío gratis, papá, mamá, en la página 663 en el párrafo 2. Mientras la observancia del sábado mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Cordero, queridos amigos. Así de simple y así de sencillo. Se da decisiones determinantes en el destino eterno de su alma y de mi vida. Por eso el Señor dice que deberíamos estar practicando, deberíamos estar ya preparados en eso, viviendo el sábado del Señor, para no ir nosotros a, queridos amigos, entrar en dudas y en situaciones dubitativas de no saber qué hacer. Dice, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Y eso es lo que escrito está en Apocalipsis 14:1, cuando dice que después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esta es la hora en que el Señor está sellando a todo su pueblo, no solamente a los 144,000. Este es un caso especial de gente especial que nos dice el Señor que no van a pasar por la muerte, van a estar vivos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no van a ser muertos, no van a estar en la tumba, van a pasar por todas las pruebas y van a estar vivos. Estos son los 144,000 que estarán sellados en su frente. Pero todos aquellos que muramos, que vayamos a la tumba con la fe y la obediencia en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado, y que entonces, queridos amigos, muramos, entonces dice el Señor que esos serán despertados antes de que Jesús aparezca en las nubes de los cielos para verle venir en gloria. Lo van a llamar de la tumba para verlo venir a Él, porque murieron con esa esperanza de verlo venir, y Él los va a levantar para darles ese, queridos amigos, ese gusto, esa satisfacción, ese premio, esa recompensa. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Y qué viene primero? Primero viene una cosa suave. Se los amenazará, página 665, se los amenazará con multas y encarcelamientos. Mire cómo pasa en la pandemia. Y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe, pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance: pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Queridos amigos, así es simple y así es sencillo. No tienen palabra, no tienen respuesta, no saben qué hacer, y entonces mátelo, porque esta nación tiene una ley. El que no se someta a la obediencia al Papa y a las leyes del Estado, mátelo, hágale. Dice el Señor en su revelación, en su palabra, que no le teman a los que matan el cuerpo y no hacen más nada. Témanle a aquel que no solamente tiene poder para matar el cuerpo, sino también para echar el alma eterna. A ese es el que tenemos que temerle. Sea Jehová vuestro miedo, sea Jehová vuestro temor, como escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 8. Oiga lo que dice Isaías 8, en el versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, queridos amigos. A Él es el que tenemos que temerle, queridos amigos, porque su poder es omnipotente y todopoderoso. Quiero decirles, queridos amigos, terrible esta historia, te la envío gratis para que estudies y amplíes más tus conceptos acerca del Apocalipsis y de la Biblia. La historia profética te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Quiero decirles
traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender y no tenemos mucho tiempo en esta situación de preparación. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre